Estimados y estimadas estudiantes, ¿cómo están? El propósito del presente video es acercarnos a uno de tantos caminos que existen para construir el último capítulo de la memoria de trabajo profesional que se realiza en los centros de bachillerato tecnológico del Estado de México. Bien, como dije anteriormente, es importante considerar que es una manera en cómo un servidor lo percibe y lo ha trabajado, por supuesto, en las aulas. Pues sin más, vamos a acercarnos entonces mediante la siguiente, eh, pues no presentación, más bien mediante las siguientes imágenes que quiero mostrarles a ustedes a través de la pantalla. Miren. El capítulo número 4, como ya lo hemos venido mencionando, lleva por nombre Conclusiones. Este es el nombre como tal del capítulo, por lo tanto, de manera general, sí, como ya hemos venido diciendo en capítulos anteriores, pues primero vamos a ver las cuestiones de estilo y forma. Debe de estar en tamaño 14, esta parte, capítulo, ¿sí? 4 con número arábigo, capítulo con acento en la I y el nombre en 14. Después nos posicionamos enfrente de la S y lo reducimos a 12 para generar 3 enter y justamente en el tercero empezar a escribir los subcapítulos o los subtemas, que en este caso es el 4.1 y el 4.2. Ya llevan su particularidad en estilo y en tamaño de numeral 12, ¿de acuerdo? Por supuesto, justificado o alineado a la izquierda. Si bien al pulsar este icono podemos observar, vean aquí los enter 1, 2 y en el tercero empecé a escribir. ¿Qué va a suceder cuando empiece el texto? Bueno, pues nos indica también el manual 2 enter, ¿de acuerdo? 1, ahí se observa, y en el segundo se comienza a escribir. Bueno, esto creo que una vez teniendo lo más importante que es el contenido, se puede mejorar o se puede modificar si es que es necesario. Vamos de lleno entonces a este último capítulo, al cierre de la memoria de trabajo en cuanto al contenido. Bueno, pues regresando aquí a la lámina, podemos observar que en el recorrido del trabajo de la memoria de la memoria profesional, independientemente de la carrera que curses, pues se van acumulando algunos asuntos importantes, ¿no? Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, que para estas fechas ya hemos entregado. Es importante mencionar que aquí en el capítulo 3, perdón, un servidor en un video que también está por allí en mi canal, agregamos una parte importante que de esa vamos a partir justamente para el trabajo del capítulo 4, que fue la identificación de algunas problemáticas o áreas de oportunidad. Sí, desde la mirada, desde el ángulo, desde el enfoque del estudiante, es decir, fue el estudiante el que estuvo trabajando en el escenario real y al mismo tiempo, con base a dos cosas, a las actividades que realizó con mayor frecuencia y aquellas que no realizó, pero que pudo detectar en el espacio, ¿sí? En el espacio físico, en el ambiente, en el recurso humano, en el área a lo mejor de cocina, en el mantenimiento a computadoras, en los canales de comunicación. Algo pudo identificar con base a su experiencia, ¿sí? A su experiencia, ¿dónde? Lo vuelvo a repetir, en el lugar de su estadía, en el punto de trabajo. Entonces, esas problemáticas ya de alguna manera no podríamos todavía darles una formalidad a decirle problema, porque un problema debe estar acompañado de teoría, pero sí a un primer indicio o a un primer acercamiento, ¿sí? A tener aquella comprensión de decir, bueno, es que en el espacio en donde yo realicé mis estadías se carece, de acuerdo, de personal. ¿Por qué? Porque las actividades son demasiadas y entonces no se dan abasto a terminar todas las tareas del día a día laboral. Bueno, eso ya es un acercamiento a un problema. ¿Cómo lo vamos a problematizar? Bueno, pues eso es la tarea del capítulo 4. Miren, en este capítulo 4 iniciamos con el 4.1 que son las conclusiones.
Sí, aquí nos indica que, que las conclusiones son aseveraciones que tratan de sintetizar o resumir lo expuesto o lo realizado en el trabajo. Entonces, ¿cómo vamos a empezar este capítulo 4? Bueno, una vez teniendo escrito, como ya lo mencioné anteriormente, las partes del capítulo 4 con base a lo que se observa aquí en la pantalla, que dicho sea de paso se los voy a hacer llegar, yo sugiero y propongo lo siguiente a los estudiantes. Vamos a describir en un párrafo de 8 a 10 líneas, de 8 a 10 líneas el contenido de este capítulo. Es decir, se iniciaría, por ejemplo, mencionando, con base a los capítulos 1, 2, 3 y 4 anteriormente descritos o anteriormente expuestos, en el presente capítulo se consideran dos aspectos importantes a trabajar: las conclusiones y las aportaciones y sugerencias desde el punto de vista del discente, entendiendo que discente es estudiante. Ese es un ejemplo. Es decir, introduces con un primer párrafo de 8 a 10 líneas, interlineado unos 5, justificado el texto, etcétera, de lo que trata este último capítulo, perdón. Luego, punto y aparte, dos espacios, como ya hemos venido trabajando, y en un párrafo extra sintetizas el capítulo 1. Todos recordamos, si no aquí lo vamos a ver, que en el capítulo 1 destacan principalmente tres cosas, ¿no? Los contextos, que son fundamentales, la organización y la filosofía de la empresa. Esto que dice misión, visión y valores se conoce como filosofía de la empresa. Entonces, algunos de mis estudiantes, yo les decía, bueno, podríamos hacer un párrafo solo del contexto social. ¿Cómo se asocia, se articula el contexto social con tu escenario real? ¿Sí? Tu escenario real pertenece al contexto económico y pudiésemos hacer un párrafo de cada uno y esto se va acrecentando. ¿Por qué? Porque es una conclusión. Ahora, estas conclusiones, si nosotros buscamos en la literatura una conclusión, pues no es solamente hacer un resumen de algo o dar un punto de vista o hacer teoría de algo, de alguna experiencia o acontecimiento. En este caso, las conclusiones las vamos a tomar como aquel tipo de conclusión personal a manera de resumen. Es decir, en este párrafo, aquí es donde iniciaría, por ejemplo, en el capítulo 1 se trabajaron principalmente los tres contextos, vamos a pensarlo así, o cuatro contextos, algunos pusieron histórico, otros geográfico, yo me quedaría con estos tres, pero si los escribieron adelante, los tres contextos que rodean, que abrazan, que enmarcan al escenario real, es decir, la purificadora tal, es decir, el Faro Texcoco, es decir, ECO, es decir, el Colegio de Posgraduados, es decir, la Biblioteca Central de la Autónoma Chapingo, es decir, el restaurante Ática, qué sé yo, ¿sí? Sin hacer publicidad, en mi caso, ¿no? Porque pues, este video se va a ver varias veces. Y empiezas a articular y mencionando, por ejemplo, donde se resalte el contexto al que pertenece la empresa donde trabajaste. Ah, pues que es una escuela, es de servicios, que es un hospital, podría ser de servicios, pero a la vez social, que es una empresa privada o particular, bueno, entonces tiene que ver con el sector económico, ¿de acuerdo? Y todo ello lo articulas igual en un párrafo entre 8 y 10 líneas, considerando por supuesto, cómo está organizado, si es una organización lineal, de Taylor, si es, etcétera, etcétera. Y obviamente, la misión y visión. Hay que entender algo, no se trata en estos párrafos que aquí estoy mencionando de repetir, se trata de concluir, es decir, de hacer mi aporte personal, sí que quede claro eso, de hacer mi aporte personal al a una conclusión, es decir, o como producto una conclusión derivada de mi aporte personal, pero que se asocie, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a decir el capítulo 2. Recordemos que el capítulo 2 tuvo que ver con la parte de la descripción de la carrera técnica. ¿Qué conclusión te deja después de todo este recorrido? Aunado a esto, puedes empezar aquí este párrafo, aunado a lo anterior o con base a lo mencionado en líneas anteriores,
Toda actividad dentro de un contexto social se debe articular o fundamentar con base teórica y con base profesional. En relación a la base profesional, es decir, en nuestro caso o en el caso particular de la carrera técnico en administración, gastronomía, etcétera, es importante que se manejen algunos contenidos como, ¿sí me explico? ¿Qué se vio acá? Como, acuérdense de las competencias profesionales, de los módulos y los submódulos, y aquí mencionas el módulo o los módulos y los submódulos más aplicados o más realizados o más citados en las tablas del capítulo 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es la parte del contenido que se sustenta o que se sustentó en tus actividades. No nos confundamos, creo que ya ha quedado claro esta parte. ¿Cómo describiríamos otro párrafo para el capítulo 3? Este capítulo 3 principalmente tiene estas dos particularidades. Primero, las actividades que realizaste juntamente con lo que ya se mencionó en las tablas, áreas de oportunidad, fortalezas, etcétera. Y en segundo, aquello que mencionábamos hace un momento, lo que identificaste como problema. Entonces podrías poner aquí, finalmente, ¿sí? O a manera de cierre en cuanto a los capítulos escritos con anterioridad, no podemos dejar de lado o no es oportuno dejar de lado las actividades que como pasante de la carrera, ¿sí? Técnico en administración o técnico en gastronomía se llevaron a cabo en el área específica tal, ahí describes dónde. Sí, yo sé que dónde, para eso está el capítulo 1, pero aquí es importante que hagas hincapié. Vuelvo a repetir que esto es desde una perspectiva personal. Sí, y entonces aquí describes y empiezas a mencionar principalmente las actividades que se realizaron, ¿sí? Fueron 4 y mencionas aquellas 4 principales del 3.2 que fue el cronograma de actividades del capítulo 3, que como se mencionó anteriormente, se fundamentaron y vuelves a decir, ¿qué cosa? El módulo, pero en otras palabras, o el submódulo más frecuente. No es que estés repitiendo, estás nuevamente aseverando alguna situación. Una vez terminado estos párrafos, concluyes. De tal manera, ¿sí? Puedes empezar. O, en conclusión general, la articulación de estos 3 capítulos me permitió identificar algunas problemáticas mencionadas en el 3.3, de las cuales solo abordaré una de ellas. Esta es, 2 puntos, y la pones entre comillas o la resaltas y mencionas cuál de las que identificaste en el 3.3 vas a mencionar enseguida. ¿Queda claro? Entonces, hasta ahí estaríamos terminando el 4.1, perdón. Luego, en este último párrafo, ojo, ya diste una breve introducción o una breve articulación para acercarte al 4.2, que es la aportación y sugerencia. ¿Cómo vamos a iniciarlo aquí? Aquí pongo esta nota, mencionar la problemática a abordar, ¿sí? A considerar, sustentada en al menos 2 autores. Aquí es donde ya vamos a aportar. Empezaríamos, por ejemplo, en este párrafo. Como hemos venido comentando, como se ha mencionado con anterioridad, o derivado del análisis en la sección anterior, la problemática que se considera oportuno atender consiste en, por ejemplo, en establecer un canal de comunicación entre los altos mandos del escenario real. Punto y seguido. Para esto, Lourdes Munch comenta que un canal de comunicación es aquel en donde todos los elementos se coordinan íntegramente para emitir un mensaje eficiente. Entonces, si eso que yo acabo de decir literalmente lo dijo Lourdes Munch, acuérdense que se pone entre comillas, si son menos de 40 palabras, escribes el texto, cierras las comillas,
¿de acuerdo? Y escribes página, entre paréntesis, perdón, página punto, no sé, a lo mejor lo dijo en la página 34, que esto se va a juntar en la bibliografía. Obviamente aquí puedes comentar para, ¿sí? Para Munch, que lleva diéresis, luego se la ponemos, para Munch, entre paréntesis, 2010, por ejemplo, entre paréntesis, 2010, coma, los canales de comunicación son, y entonces esto que puse acá como garabato es lo que desde luego ustedes van a mencionar según esa autora, ¿sí? Recordando que este es 1.5. Entonces, aquí ya hiciste un párrafo de 10, 12 líneas sin ningún problema, porque estás diciendo la problemática a atender y lo que dice el, el autor o la autora. Entonces, punto y aparte. Por otro lado, se me ocurre Reyes, entre paréntesis, 1987, coma, sostiene, y nuevamente vas a hablar sobre los canales de comunicación o sobre la comunicación eficiente. Es decir, tienes que fundamentar teóricamente lo que dicen los autores, ¿sí? Para que esto realmente se convierta en un problema. Punto y seguido. Desde por ejemplo, desde una perspectiva personal, y entonces empiezas a mencionar desde una perspectiva. ¿Por qué? Porque no solo es decir lo que el autor dice, sino dialogar con el autor y comentar. O sea, si Lourdes Munch dice que los canales de comunicación son la base principal para un liderazgo oportuno, y tu tema y tu problemática es sobre eso, comenta qué es el liderazgo oportuno. Por lo tanto, la autora anterior, ¿sí? La autora anterior nos deja ver que sin la comunicación efectiva, el liderazgo puede tener fallas en cuanto a la transmisión de un mensaje entre el emisor y el receptor, que dicho sea de paso, coma, se pudo observar tal situación en el escenario real. Sí está quedando claro. Estás hablando entre lo que dice el autor, la problemática que viviste, y aquí empiezas, ¿sí? Aquí empiezas a hacer un tipo acercamiento. Entonces puedes agregar otro párrafo con otro autor. En este caso, podríamos poner desde la mirada de, no sé, Chiavenato, por ejemplo. Estoy mencionando a pura gente, Chiavenato, a puras personalidades, Chiavenato, de administración, porque son los que conozco. Según tu carrera, pues tú mencionas los que sabes, ¿no? Desde la mirada de Chiavenato, no sé, 2000, ¿sí? Desde la mirada de Chiavenato, la comunicación debe poseer o contiene, y lo otra vez mencionas o pones entre comillas, etcétera, etcétera. Con esto, jóvenes, sí, con esto, aquí tuve un error grave de ortografía, con esto ya estás haciendo un aporte entre la problemática que en su momento, como lo dijo anteriormente, nos dio un indicio, y la teoría. De tal manera que acá en las sugerencias, ahora sí, para las sugerencias responderías a la pregunta, ¿cómo? ¿Sí? ¿Sí? ¿O cuál es tu propuesta? Si se aplicó o no, esa es otra historia, pero ¿cuál sería tu propuesta? La voy a anotar aquí. ¿Cuál es tu o tus propuestas para, lo vamos a decir así, eliminar, minimizar, reducir, reducir el problema, el problema abordado? ¿Cómo responderías a esa pregunta? Entonces sí, abordado, ¿sí?
la respuesta a esta pregunta es tu sugerencia y ahí puedes dar varias. Por ejemplo, citando a los mismos autores, ¿ellos qué dicen? ¿Cómo se elimina ese problema de falta de comunicación? ¿Cómo se elimina ese problema de falta de materia prima? ¿Cómo se elimina ese problema de falta de higiene y seguridad? ¿Cómo se elimina ese problema de falta de actualización de software? Sí, por decir algunos, o falta de mantenimiento, contratando a un técnico, capacitando al personal, entonces te meterías y nuevamente puedes citar aquí en este apartado a otros autores o hacer propuestas personales, ¿por qué no? Aprendidas en los módulos y submódulos. ¿Sí? Y con base a esto, aquí yo lo dejo como tema libre, yo creo que podrías hacer una o dos cuartillas de sugerencias, conclusiones, y al final, pues cerrar con un párrafo, ¿de acuerdo? Con un párrafo en donde englobes todo lo trabajado, ¿sí? Por ejemplo, un párrafo, el cierre, con un párrafo donde se englobe todo lo escrito en la memoria de trabajo profesional. Con esto, jóvenes, nosotros estaríamos terminando nuestra memoria de trabajo. Es decir, ya diste las propuestas, ya mencionaste a otros autores y podríamos cerrarlo de la siguiente manera. La presente memoria de trabajo profesional, llevada a cabo en el escenario real y pones el nombre de la empresa, tal, tuvo como propósito principal, ¿sí? Y empiezas a mencionar, ¿de acuerdo? Llevar o que el estudiante, que el discente, que el alumno ejecutara los conocimientos aprendidos en cuanto a los módulos y submódulos. Es decir, tú cierras con un párrafo aquí de manera brillante, que englobe todo, que abarque toda tu memoria entre el problema, etcétera, y con ello estaríamos nosotros terminando este capítulo 4. Bien, pues de mi parte es todo. Espero que estas ideas les ayuden a aproximarse un poco más a este cierre de su memoria de trabajo profesional. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias por su atención.